Hay palabras jurídicas que suenan muy lejanas, muy antiguas, casi como si no tuvieran nada que ver con la vida real. Y una de ellas es esta, anticresis. Pero hoy quiero explicártela porque, aunque el nombre suena raro, la idea que hay detrás puede ser útil en algunos casos relacionados con viviendas, deudas, herencias, personas mayores, familias que necesitan organizar una situación económica o propietarios que tienen un piso vacío y no saben muy bien qué hacer con él. La anticresis no es una compraventa, tampoco es un alquiler normal ni una hipoteca como la que solemos conocer. Tampoco significa que el acreedor se quede automáticamente con la vivienda. Es una figura legal que permite utilizar los frutos de un inmueble, normalmente las rentas del alquiler, para ir pagando una deuda. Dicho de forma sencilla, una persona debe dinero, tiene una vivienda o un inmueble y pacta que el acreedor pueda cobrar los rendimientos de ese inmueble para aplicar ese dinero al pago de la deuda. Y antes de entrar en materia, quiero decirte algo. Si tienes una vivienda vacía y no sabes si vender, alquilar, esperar o buscar otra solución, en la descripción voy a dejarte mi guía para propietarios con pisos vacíos. Son 28 preguntas que todo propietario debería hacerse antes de tomar una decisión sobre su vivienda. También puedes acceder con el QR que te dejo aquí. Porque antes de decidir qué hacer con una casa hay que pensar muy bien qué objetivo tiene, qué gastos estás soportando, qué riesgos hay, qué rentabilidad real puede darte y qué tranquilidad necesitas. Soy Arantxa Gómez, agente inmobiliario en Pamplona y comarca. Y en este canal hablo de vivienda, de decisiones inmobiliarias y de situaciones reales que muchas veces parecen complicadas, pero que afectan a familias normales. Y hoy vamos a hablar de la anticresis, de forma clara, práctica y sin tecnicismos innecesarios. Vamos al lío. La anticresis está regulada en el Código Civil. La definición legal dice, resumida, que por la anticresis el acreedor adquiere el derecho a percibir los frutos de un inmueble del deudor, con la obligación de aplicarlos primero al pago de intereses, si los hay, y después al capital de la deuda. Vamos a bajarlo a tierra. Imagina que una persona tiene una deuda de 50.000 euros. Tiene una vivienda vacía que puede alquilarse. En lugar de vender esa vivienda deprisa o pagar la deuda con dinero que no tiene, se puede pactar que el acreedor cobre las rentas de esa vivienda y las vaya aplicando a la deuda. Por ejemplo, si esa vivienda se alquila por 800 euros al mes, esas rentas no irían libremente al propietario, sino que se usarían para ir reduciendo lo que debe. Y aquí viene una clave importante. El propietario sigue siendo propietario. La anticresis no transmite la propiedad de la vivienda. El acreedor no se convierte en dueño porque exista una deuda. Y de hecho, el Código Civil dice expresamente que el acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por falta de pago dentro del plazo convenido y que cualquier pacto contrario sería nulo. Esto hay que tenerlo muy claro. La anticresis es una garantía y una forma de pago mediante los rendimientos de un inmueble. No es una venta encubierta. Y precisamente por eso no es una figura para firmar a la ligera, porque no basta con decir, mira, tú cobras el alquiler y así vamos descontando. ¿Qué va? Hay que definir muy bien cuál es la deuda, cuánto se debe, si hay intereses o no, durante cuánto tiempo se aplica, qué pasa si la vivienda no se alquila, qué ocurre si el inquilino deja de pagar, quién gestiona el alquiler, quién asume los gastos y qué pasa cuando la deuda queda pagada. Y ahora quiero detenerme en una pregunta muy importante. ¿Quién paga los gastos de la vivienda en una anticresis? Porque aquí puede haber mucha confusión. La regla general del Código Civil es que, salvo que se pacte otra cosa, el acreedor está obligado a pagar las contribuciones y cargas que pesen sobre la finca. También debe hacer los gastos necesarios para su conservación y reparación. Pero esas cantidades se deducen de los frutos, es decir, de las rentas o rendimientos que genere el inmueble. Traducido al lenguaje normal, de entrada, si no se pacta otra cosa, el acreedor que está cobrando los frutos del inmueble también asume determinados gastos necesarios de la finca, pero luego los descuenta de lo que va cobrando. Esto es importante porque no se puede mirar solo la renta bruta.
Si una vivienda se alquila por 800 euros al mes, no significa que esos 800 euros vayan íntegros a reducir la deuda. Habrá que mirar gastos de comunidad, IBI, seguro, reparaciones necesarias, posibles derramas, periodos sin inquilino, posibles impagos y todo lo que haya pactado. Y aquí entra lo práctico. Aunque la ley marca una regla de partida, las partes pueden pactar otra distribución de gastos. Por eso el contrato tiene que estar muy bien hecho. No es lo mismo pactar que el acreedor pague todos los gastos y los descuente de las rentas que pactar que ciertos gastos los siga pagando el propietario o que se diferencien reparaciones ordinarias, reparaciones extraordinarias, impuestos, derramas. En vivienda los detalles importan muchísimo porque una derrama de fachada, una caldera que se rompe o una vivienda que pasa varios meses vacía puede cambiar por completo los números. Así que cuando alguien estudia una anticresis, una de las preguntas clave debe ser: ¿cuánto puede generar esa vivienda de verdad después de gastos? Porque una vivienda no es solo un activo, una vivienda tiene costes, mantenimiento, riesgos y responsabilidades. ¿En qué casos puede tener sentido plantearse una anticresis? El primer caso sería cuando una persona tiene una deuda y tiene un inmueble que puede generar rentas, pero no quiere venderlo. Puede ser una segunda vivienda, un piso heredado, una vivienda vacía o un inmueble que ahora mismo no se está utilizando. En ese caso, la anticresis puede permitir que el inmueble trabaje para pagar la deuda. Pero cuidado, que pueda plantearse no significa que sea siempre la mejor solución. A veces, vender bien, con calma, con una estrategia clara y con toda la documentación preparada es más sencillo y más limpio que meterse en una figura jurídica compleja. Por eso, yo no presentaría la anticresis como una solución universal. La presentaría como una herramienta más dentro de una estrategia patrimonial. El segundo caso donde puede tener sentido es en situaciones familiares. Esto puede pasar entre padres e hijos, entre hermanos, en herencias o en familias donde una persona adelanta dinero para ayudar a otra. Muchas veces estas cosas se hacen de palabra porque hay confianza. Y precisamente porque hay confianza, luego vienen los problemas. Una anticresis bien planteada puede servir para ordenar esa situación. Existe una deuda, existe un inmueble que genera rendimientos y esos rendimientos se destinan a pagar lo que se debe. No elimina la necesidad de confianza, pero sí reduce muchísimo la confusión. Porque cuando las cosas se dejan claras desde el principio, hay menos margen para malos entendidos. El tercer caso es especialmente delicado: personas mayores o personas que necesitan financiar cuidados. Aquí hay que hablar con mucho respeto y con mucha prudencia. Hay personas que tienen patrimonio inmobiliario pero poca liquidez. Tienen una vivienda o varias, pero necesitan dinero para pagar cuidados, residencia, una ayuda en casa o una situación familiar complicada. En esos casos puede estudiarse distintas alternativas: vender, alquilar, vender la nuda propiedad, estudiar una hipoteca inversa sin caja, reorganizar el patrimonio o, en algunos casos concretos, valorar una anticresis. Por ejemplo, una persona mayor tiene una vivienda que no utiliza y necesita financiar una deuda o unos cuidados. Esa vivienda podría alquilarse y sus rentas podrían aplicarse al pago de esa deuda. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que revisar quién es el propietario, si hay usufructo, si hay nuda propiedad, si hay hijos o herederos implicados, si la vivienda es habitual o no, si existen cargas y qué consecuencias tendrá esa decisión a medio plazo. El cuarto caso es el de propietarios con pisos vacíos. Y aquí quiero detenerme porque esto lo veo mucho. Hay propietarios que tienen una vivienda vacía durante meses o años. No la venden porque les da pena, no la alquilan porque les da miedo, no la reforman porque no saben si merece la pena, no toman una decisión porque todo les parece complicado y mientras tanto la vivienda sigue generando gastos. Comunidad, IBI, seguros, suministros mínimos, pequeñas reparaciones, posibles derramas. Y además, muchas veces detrás hay una pregunta que pesa mucho: ¿qué hago con esta casa? En algunos casos, si además hay una deuda o una necesidad económica,
la anticresis podría estudiarse. Pero antes de llegar ahí, yo siempre haría una reflexión más básica. ¿Qué opciones reales tienes con esa vivienda? Vender, alquilar, esperar, reformar antes de vender, alquilar durante un tiempo, usarla para generar ingresos o buscar una fórmula jurídica concreta si hay una deuda o una situación especial. Y para eso precisamente tiene sentido la guía que te dejo en la descripción. 28 preguntas para propietarios con pisos vacíos. Porque antes de tomar una decisión necesitas ordenar la cabeza. No se trata de hacer lo que te diga un familiar, lo que te diga un vecino o lo que parezca más fácil esta semana. Se trata de mirar tu caso concreto. Ahora vamos a otra pregunta clave. ¿Quién puede usar la anticresis? Puede plantearse cuando hay un deudor, un acreedor o un inmueble que puede producir frutos o rendimientos. Pero no vale cualquier situación. El deudor tiene que tener capacidad y derecho suficiente sobre ese inmueble. Y esto es importantísimo en viviendas heredadas, en viviendas con varios propietarios, en viviendas con usufructo, en viviendas con nuda propiedad o en viviendas donde todavía no se ha terminado una herencia. Porque no es lo mismo ser propietario del 100% de una vivienda que tener solo una parte. Cuando tienes una vivienda y no sabes qué hacer con ella, lo peor es dejar que pase el tiempo sin plan. Porque una vivienda vacía parece que está quieta, pero no lo está. Cada mes genera gastos, cada mes está envejeciendo y puede aparecer una derrama y cada mes pesa más la decisión pendiente. Por eso, antes de hablar de anticresis, de venta, de alquiler o de cualquier otra fórmula, yo empezaría por hacerte preguntas. Por eso te dejo en la descripción mi guía para propietarios con pisos vacíos. Te lo recuerdo, son 28 preguntas pensadas precisamente para eso, para que tomes una decisión no desde el miedo ni desde la prisa. La anticresis es una herramienta más. No es para todo el mundo, pero conviene conocerla, sobre todo si tienes un inmueble que puede generar rentas y una situación económica o familiar que necesitas ordenar. Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres seguir aprendiendo sobre vivienda en Navarra de una forma clara, práctica y cercana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besico.